El término megalodón proviene del griego y significa diente y grande. Esta criatura prehistórica habitó la Tierra hace aproximadamente entre 22,6 millones de años, en la época del Cenozoico. Aunque en el pasado se creía que pertenecía a la familia Lamnidae y estaba estrechamente relacionado con el tiburón blanco, investigaciones actuales apuntan a que en realidad pertenecía a la familia extinta Otodontidae. El megalodón es reconocido como uno de los depredadores más formidables y grandes que haya existido en la historia. Se estima que su capacidad de mordida podría oscilar entre los 110,000 y 180,000 newtons. Basándose en el tamaño de sus dientes, se cree que su longitud total podría haber alcanzado los 18 metros, aunque un promedio más realista sería de alrededor de 10 metros. Sin embargo, hay teorías que sugieren que algunas de estas criaturas pudieron haber llegado a medir hasta 30 metros de longitud. El megalodón ocupó prácticamente todos los mares y océanos de la Tierra, con hipótesis que indican que probablemente criaba en zonas costeras y cálidas. Su anatomía debió ser similar a la del tiburón blanco, aunque en una escala mucho mayor. El tiburón blanco más grande registrado alcanzó los 6,5 metros de longitud y pesó 2,5 toneladas. Una hembra de 50 años llamada Deep Blue, avistada en lugares como Hawái, Baja California e Isla Guadalupe, constituye un ejemplo significativo. Esta hembra fue vista por última vez en 2019. No obstante, se han documentado casos excepcionales de tiburones blancos de mayor tamaño, como uno capturado en el sur de Australia en 1870, que medía 9 metros, y otro atrapado en una red de arenques que alcanzaba 11,3 metros. Los restos fósiles del megalodón que se han encontrado hasta ahora son sus dientes y vértebras. Antiguamente, en la Edad Media y antes, se consideraba que estos dientes eran lenguas de dragones o fragmentos de rocas caídos de la luna. No obstante, en 1665, un naturalista danés identificó que se trataban de fósiles y dientes de tiburón. En la actualidad, existen varias pruebas que sugieren la posibilidad de que el megalodón aún exista. En 1872, un buque británico que realizaba una expedición científica en el Pacífico encontró 2 dientes de megalodón. Años después, en 1959, se les sometió a una prueba de datación utilizando el método de manganeso. Los resultados sorprendieron a los científicos, ya que uno de los dientes tenía una antigüedad de 24,000 años y el otro de 10,000 años. Esto contradecía la noción de que habían estado extintos durante 2 millones de años. Hubo debates y teorías sobre la validez de las pruebas, pero resultó que uno de los dientes ni siquiera había alcanzado el estatus de fósil debido a su reciente formación. En un segundo intento de datación, utilizando un enfoque diferente, los resultados fueron aún más sorprendentes. Uno de los dientes tenía una antigüedad de 2,600 años, y el otro solo 1,200 años. Estas pruebas sugieren que la posibilidad de que el megalodón todavía exista en la actualidad es considerablemente alta. En 1963, David G. Seth, un naturalista reconocido en su época, publicó un libro sobre tiburones y rayas de los maarreis australianos. En esta obra, Seth recopiló historias y relatos ocurridos en esas aguas. Uno de los relatos que recogió se remonta a 1918 y se refiere a un grupo de hombres que se dedicaban a la recolección de mariscas en las aguas del sureste de Australia. Estos hombres compartieron con Seth que nunca más volverían a esos coladeros, ya que habían avistado un tiburón de dimensiones extraordinarias merodeando la zona donde trabajaban. Describieron cómo este enorme tiburón se llevó naasas, amarras y cualquier objeto que encontraba en su camino. Dado que las naasas eran de un tamaño considerable, con cangrejos de gran tamaño que las hacían pesadas, consideraban que solo un animal de gran envergadura y fuerza habría podido realizar tal hazaña. Estos hombres estaban familiarizados con la fauna marina, habiendo visto todo tipo de tiburones, ballenas y otros animales del mar. Las descripciones variaban según cada versión, oscilando entre 35 y 90 metros de longitud para el ser avistado, aunque este último tamaño resulta altamente improbable. Coincidían en afirmar que el agua parecía hervir en su presencia. Los avistamientos se extendieron durante varios días y contaron con varios testigos, todos impresionados por el colosal tamaño de la criatura y el miedo que les generaba. En Sudáfrica, donde la presencia del tiburón blanco es notable y se le ha observado cazando leones merinos, también ha habido testimonios del avistamiento de un posible megalodón. En 1942, submarinos alemanes capturaron un vídeo en el que se aprecian aletas de tiburón de dimensiones gigantescas cerca de las embarcaciones, calculándose una longitud aproximada de 20 metros. El vídeo parece auténtico, ya que no se capturó con la intención de registrar tiburones, sino que se notaron las aletas después de grabar los submarinos.
En 1954, en Adelaida, la capital de Australia Meridional, un barco pesquero sufrió un impacto considerable en su costado mientras se encontraba faenando. Al acercarse, la tripulación se encontró con un tiburón gigantesco mordiendo la madera. Tras unos momentos, el escualo liberó la embarcación y desapareció en las profundidades. A la luz del día, se descubrió una mordida de proporciones asombrosas, un mordisco de unos 2 metros con dientes incrustados de aproximadamente 10 centímetros de largo y 8 centímetros de base. Los tripulantes estimaron que el tiburón medía alrededor de 23 metros. Aunque notificaron el incidente a las autoridades competentes, estas dudaron de la veracidad debido a la oscuridad de la noche en que ocurrió el suceso. Actualmente, no se sabe el destino de los dientes ni si existen fotografías de la mordida en el barco. En 1966, también en Australia Meridional, otro incidente similar tuvo lugar cuando un pequeño barco de pesca fue brutalmente embestido por un gran tiburón, dejando un agujero considerable en su costado. Los pescadores lograron encender los mohútas y el tiburón se alejó al escuchar el ruido. Aterrorizados por el evento, los pescadores nunca regresaron a esas aguas, y aconsejaron a otros evitarlas debido a la presencia de un enorme tiburón. En 1980, nuevamente en las costas de Australia, frente a Queensland, varias personas presenciaron un enorme tiburón nadando cerca de la costa, calculando su longitud en 27 metros. Un vídeo de 1990, realizado por un equipo de investigación japonés a una profundidad de 2000 metros, muestra un inmenso tiburón que se estimó medía alrededor de 20 metros según la comparación con los elementos del fondo marino. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que su longitud podría ser de 7 metros. Este tiburón de color pardo se diferencia considerablemente de un tiburón blanco. En 2009, en Queensland, Australia, los lugareños quedaron horrorizados al encontrar un tiburón de 3.5 metros en la costa, casi partido por la mitad. Las heridas indicaban que había sido atacado por un tiburón aún mayor, con una estimación de más de 8 metros de longitud. Trágicamente, el tiburón herido seguía con vida cuando fue avistado, pero falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas. En 2012, en Brasil, un vídeo de la Guardia Costera muestra el rescate de un náufrago por un helicóptero, y en el vídeo se vislumbra lo que parece ser un tiburón de enormes proporciones nadando cerca del hombre rescatado, con una longitud que podría superar los 10 metros. En 2013, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se capturó una imagen durante un ataque de un tiburón a una ballena, en la que se aprecia una gran aleta de tiburón, calculando una longitud de 15 metros. En 2014, un tiburón blanco de 3 metros, que llevaba un dispositivo de rastreo, fue arrastrado rápidamente a más de 600 metros de profundidad por un ser mucho más grande que él. Sorprendentemente, el dispositivo continuó emitiendo señales durante 8 días, indicando que el tiburón o una parte de él estaba a una temperatura de 30 grados, sugiriendo que podría haber estado en el estómago de otro animal. Entre todos estos avistamientos y pruebas, surge una leyenda conocida como el demonio negro, que aunque podría no estar directamente relacionada con el megalodón, ha generado interés. Supuestamente, habita en el Mar de Cortés y las aguas de Baja California. Testigos de sus ataques o avistamientos afirman que mide 18 metros de largo y su piel es completamente negra, similar a un tiburón blanco. Marineros que lo han encontrado describen cómo se acerca a la embarcación desde las profundidades, rodeándola antes de lanzar un aterrador rugido que precede al ataque. Su cabeza emerge con una gran hilera de dientes, más numerosos que los de cualquier otro tiburón, capaces incluso de partir en dos una pequeña embarcación. A lo largo de los años, la leyenda del demonio negro ha sido transmitida de generación en generación entre los pescadores de la región, con relatos de familiares y amigos que perdieron la vida a manos de esta criatura. Historias de pescadores valerosos que buscaron venganza por la muerte de sus seres queridos y nunca regresaron con vida, añaden un toque de credibilidad a la posibilidad de la existencia de una criatura de estas características. Sin embargo, a pesar de los testimonios, no existen otras pruebas contundentes de la existencia de tal ser, ni de las desapariciones de pescadores en esas aguas. La mayoría de estas historias se transmiten de boca en boca, y la falta de evidencia tangible sigue siendo un punto de incertidumbre. En prácticamente todos los océanos del mundo, se han reportado avistamientos de tiburones gigantes, de 15, 20 metros e incluso más grandes, que podrían corresponder al megalodón. Dada su magnitud, este animal requiere una cantidad considerable de alimento. Sin embargo, la caza de ballenas y la pesca intensiva han disminuido significativamente las potenciales presas disponibles para esta especie. Desde mi perspectiva, es plausible que el megalodón se encuentre en las profundidades, donde probablemente se nutra de calamares gigantes.
abundantes según la información científica. De manera similar a los cachalots, este depredador se alimentaría de la fauna que habita en las profundidades marinas, incluso aprovechando la carroña que llega al lecho marino. Su agudo sentido del olfato y su hábitat en las profundidades podrían explicar la falta de avistamientos. Si bien se afirma oficialmente que el megalodón antiguamente se reproducía en aguas costeras y cálidas, si esa fuera su conducta reproductiva, se esperaría avistarlos con mayor frecuencia en mares más transitados. Ante este dilema, existen dos posibilidades: que la especie nunca existió o que su comportamiento reproductivo es diferente y podrían criar en alta mar, profundidades o áreas extremadamente remotas, incluso en aguas frías. La existencia de pruebas recientes de megalodón con dataciones de apenas unos pocos miles de años refuerza la probabilidad de su persistencia. Un diente y fresco y no fosilizado con una antigüedad de tan solo 1200 años sugiere fuertemente que la especie podría seguir viva. Además, dado el vasto e inexplorado océano, es plausible que albergue criaturas grandes y desconocidas, o incluso que se consideren extintas, como ha ocurrido en otros casos. Un ejemplo concreto de esta posibilidad es el caso del celacanto. Se creía extinto desde el período Cretácico, hasta que en 1938 se capturó un ejemplar vivo en Sudáfrica. De manera similar, el descubrimiento del tiburón boca ancha en 1976, una especie de gran tamaño que puede alcanzar 5.5 metros de longitud, revela que su hábitat se encuentra en las profundidades. Sin embargo, desde entonces solo se han avistado 54 ejemplares en todo el mundo. Estos casos demuestran que la ciencia aún tiene mucho por descubrir sobre las maravillas ocultas en las profundidades del océano y que, a pesar de las dudas, no se puede descartar la existencia del megalodón.